Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Hoy es 30 de julio. Con una temperatura interior promedio de 30 grados Celsius, Aoi no tuvo más remedio que dejar que el pobre ventilador, que llevaba 5 días y 5 noches funcionando sin parar, continuara con su agotador trabajo. Parecía que el ventilador empezaba a desgastarse. Aoi no pudo precisar cuándo, pero en algún momento empezó a emitir un chirrido, como si protestara. Juró que cuando lo compró hace 5 días, no había ni rastro de ese peculiar sonido de queja. Nagoya, 40 a 41,1 grados. Shizuoka, 40 a 41 grados. Yokohama, 39 a 40 grados. La locutora del televisor informó con calma sobre estas temperaturas impactantes. Su suave voz contrastaba marcadamente con las aterradoras cifras. Hizo que la gente sintiera como si la Tierra se estuviera convirtiendo lentamente en mercurio. Entonces, rumble, un rugido ensordecedor irrumpió repentinamente por la ventana, ahogando cualquier sonido de la habitación, imponiéndose como si se adueñara del espacio. Aoi no se inmutó. Permaneció sentado en el sofá, con la mirada perdida en un papel y una tarjeta bancaria sobre la mesa de centro. Era solo el sonido de otro avión despegando. Ya se había acostumbrado, pues lo oía 1 o 2 veces al día. Aunque antes le molestaba, hacía tiempo que se había acostumbrado al ruido. Después de todo, su apartamento estaba justo al lado del único aeropuerto importante de Tokio. Esto nos lleva a cómo Aoi acabó viviendo en este lugar, un apartamento de 2 habitaciones y un baño de unos 70 metros cuadrados. No era un apartamento de alquiler, en realidad, era de su propiedad. Sí, su nombre estaba en la escritura. Pero no la compró él mismo. De hecho, no podía permitírselo. Era un chico normal, recién salido de la universidad, sin recursos para comprar una casa. Y no, sus padres tampoco se la compraron. Aoi había crecido en un orfanato con otros niños. La vida era buena. Salvo por vivir en una residencia universitaria, no se diferenciaba mucho de la vida de los niños normales. Tenía suficiente para comer, suficiente para vestirse y recibió una educación decente, lo que le dio una visión bastante favorable del país. Dicho esto, tenía una pasión particular: el anime. Para Aoi, y para muchos otros niños del orfanato, el anime era más que entretenimiento. Era como un amigo y un maestro a la vez. Les ofrecía, cada uno con su propia historia triste, una forma de conectar entre sí. De todas las series, Naruto era la más querida. Es fácil entender por qué. Naruto, el protagonista, también era huérfano. Pero volvamos al tema. El apartamento donde vivía Aoi no lo había comprado ni se lo habían regalado sus padres. Lo había heredado de un anciano que conoció hacía un año, poco después de graduarse de la universidad. El anciano, de más de 80 años, afirmaba no tener familia, ni esposa, ni hijos. Así que, antes de morir, decidió dejar todas sus pertenencias a una persona predestinada. ¿El truco? Aoi tuvo que ser su hijo adoptivo hasta su fallecimiento. Cuando Aoi le preguntó por qué lo habían elegido, el anciano simplemente lo miró con expresión complicada y dijo: «Eres un encanto». Al principio, Aoi no lo creyó. Era un adulto racional, y su primer instinto le dijo que se trataba de una estafa. Pero cuando su nombre apareció legalmente en la escritura de la propiedad y se depositaron casi 60.000 yenes en su cuenta bancaria, ya no pudo negarlo. Durante los siguientes 5 meses, Aoi se convirtió en el hijo del anciano, permaneciendo a su lado hasta que dio su último aliento. Claro, Aoi podría haberse llevado el dinero y la casa y marcharse sin pensárselo 2 veces. Pero no lo hizo. No se atrevió a hacer algo tan cruel. Así que, durante 5 meses, en lugar de buscar trabajo, se quedó en casa escuchando al anciano contar historias de su época militar. Aoi ni siquiera sabía cocinar, pero compró libros de recetas y aprendió a preparar comidas. Cuando el anciano quería fruta, Aoi madrugaba para comprar los productos más frescos del mercado matutino.
A veces, cuando el aburrimiento era insoportable, cantaba, aunque las únicas canciones que conocía eran las de anime. El anciano no entendía ni una palabra, pero siempre escuchaba con una sonrisa. Durante los 2 últimos meses, el anciano quedó postrado en cama y se negó a ir al hospital, insistiendo en que era un desperdicio de dinero. Así que Aoi le preparaba papilla todos los días y se la daba cucharada a cucharada. Si se le caía alguna, la limpiaba con cuidado. Pero lo más difícil fue lidiar con el deterioro físico del anciano. Ya no podía ir al baño solo, y a veces sufría accidentes. Era difícil para Aoi, y muchas veces pensó en irse. Pero cada vez que veía la mirada nublada del anciano, se tragaba la frustración y seguía adelante. Hasta el día de hoy, todavía no está seguro de si se quedó por el apartamento y el dinero o porque realmente llegó a ver al anciano como una figura paterna. Ahora bien, ¿por qué estaba Aoi sentado en el sofá, mirando un papelito y una tarjeta bancaria? La razón podría hacerte reír. Había estado sentado allí toda la noche. El papelito era un cheque. Un cheque con un 1 seguido de 7 ceros. No, esto no formaba parte de la herencia del anciano. Se lo había ganado. De hecho, solo le había llevado menos de 48 horas. Suena impresionante, ¿verdad? Pero en realidad no es nada del otro mundo. Cualquiera podría hacerlo, siempre y cuando gane el primer premio de la lotería. Sí, el cheque que tenía delante era el premio de la Lotería Nacional. En cuanto a la tarjeta bancaria, bueno, eso fue aún más sencillo. La suma de 8 cifras del cheque ya estaba depositada de forma segura en su cuenta. ¿Qué carajo me pasa? ¿Por qué es esto tan ridículo? Simplemente compras un billete de lotería al azar y ganas. Está bien, gané. ¿Y qué? Solo es el primer premio. ¿Y el primer premio? ¿Y de verdad lo conseguí? Durante toda la noche, este tipo de pensamientos no dejaban de rondar la mente de Aoi con distintas variaciones. Simplemente no podía asimilar lo afortunado que era. Espera un minuto, el sonido del avión se había desvanecido hacía rato, y la mente de Aoi empezó a aclararse. Echó un vistazo a su sala de estar y murmuró para sí mismo. Ahora que lo pienso, este apartamento, es un poco sospechoso como lo conseguí en primer lugar. Claro, había cuidado del anciano durante 5 meses, pero ¿eso realmente compensaba el valor de un lugar como este? Con esta suerte, ¿soy el protagonista de alguna historia? ¿Acaso mi dedo dorado es simplemente una fortuna ridícula? Tal vez fue todo el anime que había visto, pero los pensamientos de Aoi comenzaron a divagar, y antes de que se diera cuenta, una extraña idea se escapó de su boca. ¿Y si quisiera viajar en el tiempo? ¿A un mundo con superpoderes o algo así? Capítulo 1. Versión cómica del mundo Marvel. Hospital General Municipal de Saitama, Japón. ¡Guau! Un llanto agudo de bebé llenó repentinamente la impecable sala de partos. Pero justo después de que la enfermera terminara de cortar el cordón umbilical, ocurrió algo inusual. Grieta, una pequeña descarga eléctrica amarillenta, surgió del cuerpo del recién nacido, electrocutando los guantes de la enfermera. En cuestión de segundos, una gran cantidad de electricidad dorada surgió del cuerpo del bebé, iluminando la habitación con un destello dorado. Toda la sala de partos se llenó repentinamente de un intenso resplandor eléctrico. A pesar del impactante espectáculo, ni el médico ni las enfermeras parecieron inmutarse. Continuaron con sus tareas con calma, como si hubieran esperado que algo así sucediera. Curiosamente, la sobretensión no causó daños a nadie ni interrumpió el funcionamiento del equipo médico de la habitación. Era como si la electricidad estuviera totalmente bajo control. ¿Es un niño o una niña? La mujer de cabello negro que yacía en la cama de parto, mirando hacia la luz parpadeante en el techo, preguntó con voz cansada. Felicidades, es un niño muy sano. El médico experimentado, reconociendo la pregunta tácita en sus ojos, añadió con un tono cálido y tranquilizador. Pero no puedes tocarlo todavía, y tendrás que mantener la distancia. Su don parece estar basado en rayos y es bastante fuerte. Sin ropa aislante, podría ser peligroso. Un rayo, tal como lo esperaba, de acuerdo, suspiró, visiblemente decepcionada, pero comprendía la situación. Sus nervios, tensos por el parto, comenzaron a relajarse y enseguida le entró sueño. Bebé, te veré pronto, no luchó contra el cansancio. Mientras el llanto de su bebé resonaba en sus oídos, cerró los ojos y se sumió en un sueño profundo. Estaba completamente agotada. Mientras tanto, las enfermeras colocaron con pericia al recién nacido bebé rayo en una incubadora diseñada para bloquear la electricidad. El médico, limpiándose las manos, salió de la sala de partos para hablar con el padre del niño.
Dentro de la incubadora, el llanto del bebé cesó de repente. No porque lo hubieran calmado, sino porque, según Aoi, su conciencia se había calmado. Yo, he viajado en el tiempo, no, técnicamente he reencarnado, en un bebé. Un bebé que puede descargar electricidad. Mientras Aoi procesaba esto, la emoción empezó a crecer. De verdad terminé en un mundo con superpoderes. Y aquí son completamente normales. Antes, se había aterrorizado cuando la electricidad le estalló, pero la reacción despreocupada de los médicos y enfermeras ante sus poderes lo dijo todo. No sabía cómo había generado la electricidad, pero el hecho de que nadie entrara en pánico significaba que no era algo fuera de lo común. Esa era una buena noticia. Significaba que no lo perseguirían ni lo temerían como a un bicho raro. Fue un gran alivio, sobre todo porque no tenía forma de protegerse en ese momento. ¿Qué clase de mundo es este? Mientras una amable enfermera lo llevaba en silla de ruedas a una habitación llena de otros recién nacidos, la mente de Aoi se llenó de posibilidades. Pero en lugar de llorar de nuevo, permaneció en silencio, con la atención puesta en los extraños bebés que lo rodeaban. Algunos ni siquiera parecían humanos. Había bebés con cuernos largos, cola y piel roja, que eran extraños, pero aún así parecían humanos. ¿Pero qué pasaba con ese bebé blanco y negro con aspecto de panda? ¿O con el que parecía una hormiga gigante? ¿Podría ser este un mundo de fantasía con múltiples razas? Se preguntó Aoi, con curiosidad. Pero luego lo reconsideró, mirando la tecnología avanzada que lo rodeaba. Las incubadoras de alta tecnología, el equipo médico y las cámaras montadas en el techo. No, este lugar tiene que ser un mundo de ciencia ficción. La tecnología es demasiado avanzada para ser solo magia. Probablemente sea un mundo donde coexisten superpoderes y tecnología avanzada. Con la poca información que tenía, esa era la mejor conclusión a la que Aoi podía llegar. Pero una cosa era segura. Estaba entusiasmado con la vida que le esperaba. Espero que mi suerte de la última vida continúe. El tiempo pasó volando, y en poco tiempo, Aoi cumplió 3 años. Sin embargo, su nuevo nombre ya no era Aoi. Ahora él era Kaminari Denki. No le importaba en absoluto el nuevo nombre. Su antiguo nombre significaba poco para él, y el hecho de tener ahora padres de verdad era algo por lo que estaba inmensamente agradecido. Durante los últimos 3 años, había experimentado su amor y cuidado incondicionales. Para él, su nuevo nombre, impregnado de las esperanzas y el cariño de sus padres, era algo preciado, algo que atesorar. Por supuesto, no había pasado los últimos 3 años simplemente disfrutando del amor familiar. A pesar de su corta edad, Aoi, ahora Kaminari Denki, había estado ocupado recopilando información. Como no podía hacer mucho físicamente, se había centrado en lo que podía hacer: observar, escuchar y absorber todo lo que le rodeaba. La televisión se había convertido en su mejor fuente de información. Si bien había una computadora en casa, habría sido demasiado sospechoso que un niño pequeño empezara a escribir y buscar información. Incluso en un mundo donde los superpoderes eran comunes, ser un genio de la informática a los 3 años era buscarse problemas. Fue lo suficientemente cauteloso como para no llamar la atención innecesariamente. Entonces, ¿qué había aprendido? Ante todo, los superpoderes, o quirks, como los llamaban aquí, estaban por todas partes. Desde su nacimiento, se dio cuenta de que su habilidad con el rayo no era algo inusual en este mundo. Al crecer, confirmó que ahora vivía en Japón, que sus padres eran japoneses y que parecían llevar una vida normal en una versión paralela de la Tierra. Aunque le resultaba un poco inquietante que este no fuera su mundo original, le tranquilizaba saber que países como Estados Unidos, China y Rusia aún existían. La geografía de este mundo era casi idéntica a la que conocía. Eso era reconfortante, en cierto modo. No estaba completamente perdido en un lugar irreconocible. Aún más importante fue lo que había aprendido de la televisión. Este mundo tenía héroes. Y no solo unos pocos. Los héroes estaban por todas partes y eran celebrados. Esta revelación hizo que la mente de Kaminari se llenara de posibilidades descabelladas. Tenía una teoría descabellada, pero no imposible. Este podría ser el universo Marvel, pero con más que solo superhéroes. Mutantes, inhumanos, todo tipo de razas con superpoderes, todo está aquí. Capítulo 2. Héroe, ese, y la guitarra no, este no es el mundo Marvel. Un niño rubio de 6 años estaba sentado en el regazo de su madre, con la mirada perdida en la pantalla del ordenador. Sentía alivio, pero también un poco de arrepentimiento.
Hasta hoy, había estado convencido de que el mundo en el que había reencarnado era una versión de cómic del universo Marvel, donde la Tierra estaba constantemente devastada por todo tipo de caos. Aunque la televisión no presentaba a ningún superhéroe ni supervillano conocido, la gente aquí se refería a los superpoderes como quirks. Eso lo confundió por un tiempo. Pero lo descartó, pensando que tenía sentido, después de todo, estaba en Japón, no en Estados Unidos. No era extraño que no viera a Spider-Man o Iron Man en las noticias. Pero todo eso quedó destrozado hoy. Hoy fue su primer día en la escuela primaria municipal de Saitama. Al ser el primer día, no hubo mucha clase. Pasó la mayor parte del día conociendo el campus, conociendo al profesor titular y recibiendo algunos libros de texto. Sin embargo, su maestra, Rimi Yonekura, dio una breve introducción sobre los conceptos básicos de los quirks, especialmente cómo se originaron. Al escuchar su explicación, Kaminari se dio cuenta de que este mundo no se parecía en nada al universo Marvel que había imaginado. Toda su comprensión estaba equivocada. En cuanto llegó a casa, le rogó a su madre que le dejara usar la computadora para buscar más información sobre los dones y el mundo que lo rodeaba. ¿Su excusa? Estaba ansioso por aprender más sobre el mundo. Su madre, visiblemente emocionada por su curiosidad, obedeció sin dudarlo. Es tan maravilloso verte tan ansioso por aprender en tu primer día de escuela. Y así, finalmente supo la verdad. Esto no era Marvel en absoluto. Ni mutantes, ni Iron Man, ni Capitán América. Aún más sorprendente, el concepto de héroe, en este mundo era muy diferente de lo que esperaba. Aquí, los héroes eran esencialmente empleados del gobierno. Recibían una remuneración por su labor heroica y recibían importantes recompensas del gobierno por sus acciones. Para ser sincero, a Kaminari le costaba aceptar esa idea. En su opinión, esas personas eran más bien policías especiales glorificados, no héroes. Quizás fue su crianza anterior lo que influyó en su forma de pensar. Para él, la palabra héroe no era algo que cualquiera pudiera usar. Un héroe, en su mente, era alguien que hacía grandes sacrificios por su país o su pueblo sin esperar nada a cambio. Eso es lo que creía que debía ser un verdadero héroe. En su opinión, estos policías especiales eran, en el mejor de los casos, simplemente buenos ciudadanos y buenos servidores públicos. Por supuesto, Kaminari no albergaba pensamientos extremos como querer cambiar el sistema o rebelarse contra él. Le habían dado una segunda oportunidad en la vida, y no estaba dispuesto a desperdiciarla cometiendo una tontería. En lugar de luchar contra las reglas, era mejor adaptarse. Esa era la clave para vivir una vida cómoda. Entonces, aunque se sentía aliviado de que este no fuera el caótico universo Marvel, no pudo evitar sentirse un poco decepcionado de no volver a ver a esos héroes familiares con los que había crecido. Mientras Kaminari pensaba más sobre los antecedentes de ese mundo, su mente se dirigió a un anime que había visto en su vida anterior, One Punch Man. Ese mundo también tenía héroes profesionalizados, como este. Sin embargo, tras pedirle a su madre que consultara la clasificación de héroes, confirmó rápidamente que este tampoco era el mundo de One Punch Man. Aunque vivían en la ciudad de Saitama. Estaba seguro porque los héroes de One Punch Man no figuraban en la clasificación. Por ejemplo, el héroe número 1, All Might, ni siquiera existía en ese anime. Bueno, con esta nueva información, Kaminari finalmente tenía una comprensión más precisa del mundo. Como no era un mundo que conociera, tendría que considerar cuidadosamente sus planes para el futuro. En esta nueva vida, no quería ser tan común como en la anterior. Recordó un dicho de su antiguo mundo. Aunque un perdedor tenga una segunda oportunidad mediante la reencarnación, es probable que siga siendo un perdedor, porque la pereza no cambia solo viajando en el tiempo. Honestamente, Kaminari Denki coincidía en gran medida con esa afirmación. Pero también creía que nada era absoluto. Si de 100 personas reencarnadas, 90 permanecían iguales, las 10 restantes podrían mejorar. Porque esos 10 querían cambiar su destino. Porque no querían ser los mismos que antes. Kaminari creía ser una de esas 10 personas. Estaba dispuesto a trabajar duro y transformar su vida. En cuanto a sus planes futuros, estaba claro que su don sería el centro de todo. Cómo entrenarlo y fortalecerlo sería sin duda una búsqueda constante. Le preguntó a su madre al respecto, y ella le explicó que su don se había clasificado oficialmente como una habilidad de descarga, lo que significaba que podía generar y liberar electricidad. Sin embargo, no era una fuente de energía infinita. Primero tenía que recargar su cuerpo, almacenando la energía en su interior antes de liberarla.
Al saber esto, lo primero que pensó fue la pregunta más básica pero importante. ¿Cómo podría aumentar la cantidad de electricidad que podía almacenar? Pero cuando le preguntó a su madre, ella admitió no saberlo. Explicó que las preguntas profesionales sobre dones eran mejor dejarlas en manos de héroes con licencia. Ella misma solo había estudiado materias generales en el instituto y no había cursado ningún curso de héroes, así que carecía de ese tipo de conocimientos. «Pero mamá, ¿no practicas tu don?», preguntó Kaminari, inclinando la cabeza tiernamente. No era que intentara hacerse el lindo, sino que, como niño de 6 años con ojos grandes y brillantes y una sonrisa encantadora, todo lo que hacía le parecía adorable. En esta vida, su apariencia era realmente encantadora. Solo podía compararlo con una versión humana de Pikachu. No necesitamos practicar nuestros dones. Su madre, con su largo y liso cabello negro, lo miró con cariño y le explicó. La ley dice que solo los héroes con licencia pueden usar sus dones bajo ciertas condiciones. Para la gente común como nosotros, es ilegal usarlos. Oh, Kaminari asintió, pensándolo bien. Entendía el razonamiento de la regla. Se trataba simplemente de mantener el orden y la estabilidad. Entonces, ¿cómo se consigue esa licencia?, preguntó. Su madre rió suavemente y le besó la frente. Eso te lo explicarán tus maestros cuando seas mayor. Por ahora, es demasiado pronto para que te preocupes por eso. Su suave sonrisa se ensanchó al añadir. Lo importante para ti ahora es estudiar mucho y cuidar tu cuerpo. Aunque no sé mucho sobre los dones, sé que son parte de tu físico. Tener un cuerpo fuerte sin duda te ayudará. Kaminari asintió de nuevo. Tenía que estar de acuerdo. Necesitaba empezar a cuidar mejor su cuerpo. A primera hora de la mañana, empezaría a madrugar y a correr. Bueno, se hace tarde. Mañana tienes clase, así que es hora de dormir. Su madre se levantó, apagó la computadora y lo colocó con cuidado en su cama. Una cuna amarilla brillante con dibujos de rayos. Mamá. Justo cuando estaba a punto de apagar las luces e irse, Kaminari la llamó suavemente. Sí, cariño. ¿Puedo aprender a tocar la guitarra? Tengo muchas ganas de aprender a tocar. Capítulo 3. Medianoche febrero, aunque no tan animado como marzo, trae consigo un toque de renovación. Los jardines a ambos lados del parque ya están cubiertos de una fresca alfombra verde, aunque sin las capas de delicadas flores, el espacio se siente un poco monótono. Jaja, un joven de cabello rubio, atravesado por un rayo negro, se detuvo. Su pecho subía y bajaba por el esfuerzo de la carrera. Se acercó a un árbol centenario con un tronco grueso y cubierto de musgo, con el rostro brillante de sudor. Respiró hondo y aspiró el aire fresco y fragante, impregnado del aroma de la vegetación del parque. Exhalando una nube de aire, Kaminari sintió que todo su cuerpo vibraba de energía. Nunca se cansaba de esa sensación de respirar aire fresco después de correr. Hacía que cada parte de él se sintiera viva. No importa cuántas veces experimente esto, nunca me canso, murmuró, alzando la mirada hacia los antiguos cerezos que bordeaban el sendero. Una sonrisa encantadora se dibujó en su rostro, aunque había un deje de arrepentimiento en su voz. Parece que los cerezos no florecerán antes de que empiecen las clases. Este era el Parque Oniya, en la prefectura de Saitama, no lejos de la ciudad donde vivía. Estaba a un corto trayecto en metro, y durante años, Kaminari había venido allí para hacer ejercicio con regularidad. Lo que más le gustaba de este parque eran los cerezos en flor. Había más de 1000, cada uno un árbol antiguo con su propia historia. Cuando llegaba marzo, todo el parque se teñía de rosa, y los cerezos en flor llenaban el aire con su sutil fragancia. Recordó la primera vez que fue a disfrutar de los cerezos en flor con sus padres. Quedó atónito. Ese día, cientos de familias se reunieron bajo las flores, compartiendo almuerzos y bebidas cuidadosamente preparados. La gente cantaba canciones tradicionales, a veces con amigos, a veces con desconocidos, y los vendedores ofrecían dulces en puestos instalados por todo el parque. Era un ambiente animado y vibrante. Pero la mayoría de los días, como hoy, el parque estaba tranquilo. Aparte de algunos ancianos que paseaban a sus perros, era raro ver a alguien más, especialmente a un quinceañero como Kaminari. Bueno, son casi las 6, murmuró, mirando su reloj. Llevaba un chándal negro y amarillo, y unos auriculares colgados del cuello. Era hora de ir a la estación de metro. Su horario había sido el mismo durante años. Levantarse a las 4:30 am, ir al parque a correr y luego buscar un lugar apartado para practicar y estudiar su don. El parque Oniya era grande, y a esa hora tan temprana, podía entrenar sin que nadie se diera cuenta.
Bueno, casi nadie. Hubo una ocasión en que un anciano que paseaba a su Shiba Inu lo vio experimentando con su don. Pero el hombre no dijo ni una palabra, solo sonrió amablemente antes de continuar su camino. Kaminari no estaba demasiado preocupado. Mientras no se lastimara a sí mismo ni a nadie, nadie armaría un escándalo. Pero cuando le contó a su madre sobre sus carreras matutinas, omitió lo de practicar su don. No quería preocuparla, así que, para ella, solo era un buen hijo que estudiaba mucho, hacía ejercicio con regularidad y amaba la música. HMM. Para entonces, Kaminari se acercaba a la entrada del parque, a menos de 200 metros de la estación de metro. Estaba a punto de ponerse los auriculares y disfrutar de la música de camino a casa, pero lo detuvo la visión de una pequeña multitud reunida más adelante, junto con el sonido de voces preocupadas. ¿Alguien llamó a una ambulancia? Ya viene. Pero tardará al menos 10 minutos en llegar. ¿Qué hacemos? No respira. Curioso, Kaminari se acercó y vio a un anciano inconsciente en el suelo, rodeado de varios espectadores ansiosos. Un pequeño Shiba Inu estaba junto al anciano, lamiéndole la cara con confusión. Espera, ¿no es ese el anciano? Kaminari lo reconoció de inmediato. Era el mismo hombre que lo había visto practicando su don hacía poco. Aún recordaba la amable sonrisa que le había dedicado el anciano. Disculpe, ¿qué le pasó? Preguntó Kaminari, dirigiéndose a un hombre calvo y corpulento que estaba cerca. Pero fue una mujer preocupada de cabello morado quien le respondió. No estamos seguros. Simplemente se desplomó de repente. Cuando lo comprobamos, ya no respiraba, dijo, retorciéndose las manos. El hombre calvo asintió y añadió. Llamé a una ambulancia, pero dijeron que tardaría al menos 10 minutos. Tememos que el anciano no dure tanto. Kaminari frunció el ceño, comprendiendo su preocupación. Sin oxígeno, incluso unos pocos minutos podrían ser fatales, pero no tenía formación en primeros auxilios. Por un momento, no supo qué hacer. Necesitamos un héroe. ¿Hay algún héroe por aquí? De repente, un hombre más joven entre la multitud gritó y la atención de todos se desvió. ¿Héroes? ¿Sí? Debe haber un héroe profesional cerca. Que alguien encuentre a un héroe. En una sociedad llena de héroes, era natural pensar en ellos en caso de emergencia. Pero aquí nadie sabía cómo contactar directamente con un héroe, salvo a través de los números de su agencia. El problema era que necesitaban un héroe ya, no en 10 minutos. No te preocupes. Un héroe está aquí. Justo cuando la ansiedad de la multitud alcanzaba su punto máximo, se escuchó una voz sensual. Antes de que nadie pudiera reaccionar, una figura pasó como una exhalación junto a ellos, moviéndose tan rápido que Kaminari apenas la notó. Esa velocidad, increíble, pensó Kaminari, con el corazón acelerado. Pero antes de que pudiera procesar el movimiento, una oleada de perfume intenso lo golpeó, haciéndole dar vueltas la cabeza. Es medianoche. La multitud comenzó a vitorear y alguien rápidamente explicó. Es una heroína profesional. Una profesora de la escuela secundaria UA. La mirada de Kaminari se fijó en la mujer arrodillada junto al anciano. Le examinaba los signos vitales con calma y eficacia. Un profesor de la UA tiene un paro cardíaco. La voz de Medianoche era firme y decidida. No era médica, pero como heroína profesional de alto rango, tenía amplia experiencia en situaciones de emergencia. Sin dudarlo, comenzó a administrar compresiones torácicas, intentando restablecer la circulación sanguínea del anciano. Al mismo tiempo, le practicó respiración boca a boca, sin detenerse ni un segundo. No funciona. Las compresiones torácicas por sí solas no lo salvarán. La voz de Medianoche se volvió tensa por la frustración. Su don no estaba hecho para curar, y se estaba quedando sin opciones. Paro cardíaco, una voz joven rompió la tensión y captó la atención de Medianoche. Una esbelta sombra apareció junto a ella, proyectada por la luz de la mañana. Creo que podría ayudar, señorita heroína. Capítulo 4. Reglas y basura. ¿Qué estás haciendo? Antes de que Medianoche pudiera procesar por completo lo que estaba sucediendo, Kaminari ya se había agachado y extendido la mano hacia el pecho del anciano. Al instante siguiente, su blanca y delgada mano lo sujetó con fuerza por la muñeca. Niño, ¿qué crees que estás haciendo? Frunció el ceño con frustración y sus ojos brillaron de incredulidad. La interferencia de una niña en un momento tan crítico era indignante. Sin embargo, Kaminari no reaccionó con enojo. En cambio, la miró con ojos serenos y llenos de sinceridad. Con voz tranquila pero segura, comenzó a explicar.
Acabas de decir que el corazón del anciano se paró por un paro cardíaco, y que tus compresiones torácicas y RCP no funcionan, ¿verdad? Eso significa que necesita una descarga más fuerte para reanimarlo. Entonces, deja de hablar. Escúchame, la interrumpió Kaminari, sabiendo que no tenía ni un segundo que perder. Mi don actúa como un desfibrilador. Mis manos pueden generar la electricidad necesaria para reactivar su corazón. Mientras hablaba, dejó que una pequeña chispa de electricidad dorada bailara entre sus dedos, demostrando su punto antes de que se desvaneciera rápidamente. Medianoche dudó un segundo, sintiendo la leve estática entre ellos. La sensación la hizo retirar la mano instintivamente, empezando a creerle. Pero no tienes licencia de héroe. Según el reglamento, no puedes. Antes de que pudiera terminar, Kaminari ya había puesto las manos sobre el pecho del anciano, concentrándose intensamente. Medianoche solo pudo quedarse de pie, con el corazón latiendo con fuerza mientras observaba al joven desafiar las reglas, esperando que su apuesta diera resultado. Aunque las acciones de Kaminari la inquietaban profundamente, no se debía solo a su desobediencia. Lo que realmente la frustraba era su imprudencia, interviniendo donde no tenía derecho legal a actuar. Al fin y al cabo, las normas existían por algo. Sobreviviera o no el anciano, Kaminari enfrentaría graves consecuencias. A la ley le daba igual si el resultado era bueno o malo. Romper las reglas era romper las reglas. Pero ahora que había empezado, medianoche solo podía observar. Rezaba en silencio para que supiera lo que hacía, aunque ya planeaba darle una lección después. Necesitaba comprender el peso de la responsabilidad, la importancia de las leyes y las normas. Eso era ser un héroe. Por otro lado, Kaminari estaba completamente concentrado en la tarea. Controlaba cuidadosamente la electricidad que recorría su cuerpo, enviando pequeñas y precisas descargas directamente al corazón del anciano. Esta técnica, a la que llamó electroterapia, era algo que él mismo había desarrollado, inspirado en las habilidades de trueno del personaje en el de One Piece en su vida anterior. El concepto era simple: usar un control preciso de su corriente eléctrica para actuar como un desfibrilador, estimulando el corazón para que recuperara su ritmo. Cuando Kaminari empezó a entrenar su don, nunca había pensado en aprender técnicas tan delicadas. Como cualquier niño, imaginaba movimientos poderosos y llamativos con grandes efectos, como 100,000 voltios, rugido del dragón del trueno o juicio de Dios. Pero la realidad había echado agua fría sobre sus ambiciones. Aunque su don le permitía generar electricidad, Kaminari pronto se dio cuenta de que no podía controlar grandes cantidades de corriente. Al salir de su cuerpo, se dispersaba violentamente por el aire, perdiendo energía casi al instante. La idea de moldear o dirigir su electricidad parecía imposible. Ni siquiera podía guiar la corriente en línea recta. Peor aún, el riesgo de herir accidentalmente a otros era alto. La naturaleza incontrolable de su poder lo hacía demasiado peligroso para usarlo cerca de otras personas. Esta era la primera de sus dos principales limitaciones. Superarla requería un entrenamiento intenso para dominar el control preciso. Pero el segundo defecto era aún más debilitante y mucho más difícil de solucionar. Cada vez que Kaminari sobrepasaba cierto límite, su cerebro sufría un cortocircuito. Perdía el conocimiento y, por un rato, se convertía en un simple idiota sonriente, solo capaz de levantar el pulgar y reírse. ¿Por qué lo sabía tan bien? Bueno, digamos que lo había aprendido a las malas. Al final, Kaminari tuvo que renunciar al sueño de las descargas eléctricas masivas. En cambio, se concentró en perfeccionar el control de su don, inspirándose en técnicas de anime que priorizaban la precisión en lugar de la potencia bruta. 9 años de entrenamiento incansable habían dado sus frutos. Ahora podía crear complejas formas tridimensionales, como un pequeño Pikachu, con finos hilos de electricidad. Esto demostraba lo avanzado que había sido su microcontrol. También fue la razón por la que tuvo la confianza para intervenir y realizar la desfibrilación hoy. No actuó por arrogancia, sino por años de trabajo duro. La multitud que los rodeaba se había quedado en silencio, conteniendo la respiración mientras Kaminari trabajaba. Parecía como si incluso los pájaros hubieran dejado de cantar, esperando a ver qué pasaba. Y entonces, de repente, el pecho del anciano se elevó. Está respirando. Oh Dios mío, su corazón está latiendo de nuevo. Gracias a Dios. La multitud estalló en vítores, con una emoción palpable. Algunas de las mujeres mayores incluso tenían lágrimas en los ojos al presenciar el milagro. Al mismo tiempo, el rugido de una ambulancia lejana resonó por el parque, pero a nadie le importó.
Su atención estaba centrada en el chico rubio, que se levantó lentamente, con aspecto aliviado y exhausto a la vez. Niño. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Mientras los demás lo elogiaban, Medianoche dio un paso al frente con voz fría y enojada. Has violado la ley. Eres estudiante de secundaria, ¿verdad? Si esto queda registrado en tu expediente, te costará entrar en cualquier instituto, por muy buenas que sean tus notas. ¿Entiendes lo serio que es esto? Kaminari la miró con una leve sonrisa. ¿De verdad importa? Preguntó con indiferencia. ¿Habrías preferido dejar morir al anciano solo por alguna regla? Dio un paso adelante, sus ojos se encontraron con los de Medianoche, con un tono tranquilo pero firme. ¿Renunciarías a tu futuro solo por seguir las reglas, incluso si eso significara perder la vida de alguien? La ira de Medianoche flaqueó. Lo miró fijamente, y la confianza en su expresión la tomó por sorpresa. Por un momento, no supo qué decir. ¿Reglas? Rió Kaminari suavemente mientras se preparaba para irse. Hoy tenía su ceremonia de graduación y no quería llegar tarde. Pero antes de irse, se dio la vuelta una última vez. Sí, la gente que rompe las reglas es basura. Pero, hizo una pausa con voz firme. La gente que no valora la vida es peor que la basura. Con esto se dirigió hacia la estación de metro, dejando atrás un silencio atónito. Incluso Medianoche, con la boca ligeramente abierta, se quedó sin palabras. Sus palabras la habían impactado más de lo esperado. Esperar. Su voz volvió a resonar, deteniéndolo en seco. ¿Cómo te llamas? Dime cómo te llamas. Kaminari hizo una pausa y miró por encima del hombro. Kaminari. Kaminari Denki, de la preparatoria Tanibori N1. Si quieren llamar a la policía y arrestarme, ahí me encontrarán. Y con esto desapareció en la distancia. Capítulo 5. Kaminari. Kaminari Denki, la heroína murmuró el nombre en voz baja, frunciendo los labios con fingido desdén. Mocosa, si de verdad quisiera atraparte, ¿crees que te dejaría escapar? PFFT. Pero por alguna razón, de repente soltó una risita, con voz juguetona. Pero esas palabras infantiles, no me molestan en absoluto. Luego, en voz más alta, se dirigió a la multitud reunida. Todos, escuchen. He decidido actuar temporalmente como la guardiana de ese chico bajo mi autoridad como heroína profesional. Eso significa que yo, Medianoche, soy responsable de cualquier consecuencia del uso de su don hoy. Según la ley, los héroes menores de edad o estudiantes sin licencia solo podían usar sus dones bajo la supervisión de un tutor, ya fuera un padre, un profesor, un policía o un héroe. Los héroes profesionales, en circunstancias especiales, podían asumir ese rol temporalmente, pero también debían asumir toda la responsabilidad por cualquier suceso. Por eso la mayoría de los héroes profesionales lo evitaban. Los menores eran impredecibles y las cosas podían salirse de control fácilmente. La multitud asintió, entendiendo. Todos eran adultos y conocían la complejidad de la situación, así que todos aceptaron en silencio la declaración de Medianoche con amables sonrisas. Mientras tanto, Kaminari, completamente ajeno a lo sucedido, ya había regresado a casa, se había duchado y se preparaba para ir a la escuela. Estaba en la puerta con su uniforme escolar blanco. Hoy era la ceremonia de graduación, por lo que probablemente sería la última vez que usaría este uniforme que lo había acompañado durante los últimos 3 años. Toma, tu guitarra. Su madre, aún joven y llena de energía, le entregó un estuche de guitarra amarillo brillante, sonriendo mientras lo veía salir de la casa. Luego se puso sus tacones de cristal azul y blanco cuidadosamente elegidos. Sí, su madre lo acompañaba a la escuela hoy. Se sentaba con los demás padres del público y lo veía actuar en el escenario. También habría actuaciones de otros estudiantes, por supuesto, pero en la mente de Kaminari, su madre venía específicamente a verlo a él, a nadie más. Creo que esta es la primera vez que mamá me verá actuar en vivo. Kaminari la miró, sonriendo mientras caminaban juntos. Su madre se colocó un mechón suelto de pelo negro detrás de la oreja y asintió con seriedad. Así que, hijo, asegúrate de no hacer el ridículo delante de todos. No te preocupes. Tu hijo va a ser el más guapo de todos hoy. Quizás fue porque había llevado una vida sencilla y ordinaria en su mundo anterior, pero ahora Kaminari anhelaba vivir con valentía. En esta vida, quería destacar, brillar como un rayo en el cielo. La escuela secundaria Tanibori estaba a solo 2 paradas de metro, prácticamente al lado. Tardamos solo 5 minutos en llegar. Cuando Kaminari y su madre llegaron cerca de la escuela, vieron grupos de niños y niñas con sus uniformes, sus rostros juveniles llenos de emoción mientras caminaban junto a sus padres.
Ni qué decir tiene, estos eran sus compañeros de graduación. Pero cuando Kaminari, con su funda de guitarra, apareció en la puerta de la escuela, la atmósfera cambió al instante. Ah. Es Kaminari. Mira, es él de verdad. Está tan genial como siempre. Mamá. Papá. Miren, ese es Kaminari. Qué guapo es. Es simplemente genial. Oh, ese es el chico que ha sido el mejor de la clase durante 3 años seguidos. De verdad que se ve impresionante. Oye. No estamos hablando de sus notas. La madre de Kaminari parpadeó sorprendida, observando la escena a su alrededor. Miró a su hijo con las cejas levantadas. ¿De verdad eres tan popular? La forma en que esos niños lo miraban era como si estuvieran mirando a una celebridad. No es para tanto, dijo Kaminari encogiéndose de hombros, aunque por dentro sentía una chispa de emoción y orgullo. No todos los días podía presumir delante de su madre. Con la mirada del público puesta en ellos, madre e hijo se dirigieron al auditorio de la escuela. Una vez dentro, tuvieron que separarse. Kaminari debía ir tras bambalinas para revisar su equipo y prepararse para estar con sus compañeros. Y, por supuesto, debido a la amplia existencia de dones, había muchos estudiantes en la escuela que no parecían del todo normales. Kaminari ya estaba acostumbrado a ver gente con apariencias únicas, cuernos, colas u otros rasgos inusuales, pero ya no le inmutaba. La ceremonia comenzó con las formalidades habituales. Discursos del director, el profesorado y varios representantes estudiantiles. La canción del colegio sonaba suavemente de fondo, y uno a uno, los alumnos fueron llamados al escenario para recibir sus diplomas. El único momento que realmente destacó. El estruendoso aplauso que llenó el auditorio cuando llamaron a Kaminari y él cruzó el escenario. Tras la entrega de diplomas, se despejó el escenario para las actuaciones. Este fue el momento culminante del día, y todos lo esperaban con ilusión. Los estudiantes, que habían pasado los últimos 2 meses preparando sus actuaciones, actuaron con una mezcla de nerviosismo y emoción. Cada acto fue recibido con un aplauso entusiasta, y los artistas, con el rostro rojo de orgullo, se abrazaron al regresar tras bambalinas. Kaminari observaba desde detrás de escena, aplaudiendo con los demás. No intentaba ser indiferente, sino que apreciaba sinceramente su esfuerzo. A continuación, tocaba su propia actuación, así que abrió el estuche de su guitarra y se colgó la eléctrica al hombro. Aunque su actuación era la final, quería familiarizarse con el instrumento y asegurarse de que todo estuviera en su lugar. Los profesores de música ya le habían instalado los altavoces y los efectos, así que solo le quedaba tocar. La guitarra en sí era una pieza impactante, con bordes afilados y angulares en forma de rayo. El cuerpo era negro con patrones de truenos dorados, pero lo que más destacaba era la simpática pegatina de Pikachu en la parte frontal. Claro, en este mundo no había Pokémon. Kaminari había dibujado a Pikachu él mismo y lo había convertido en una pegatina personalizada. Sintió una extraña conexión con el personaje. Algo en los poderes eléctricos de Pikachu le resonó. Esta guitarra fue un regalo especial de su padre, que le dio hacía 5 años. Era cara, valía aproximadamente 2 meses de su salario. Kaminari la apreciaba mucho, e incluso le puso el nombre de Pikachu. Sumido en sus pensamientos, Kaminari se sobresaltó cuando uno de los profesores le tocó el hombro. Kaminari, eres el siguiente. ¿Ya? Le sorprendió lo rápido que había pasado el tiempo, pero sonrió y le dio las gracias al maestro. Con la guitarra cruzada, se colocó en posición de espera, sintiendo el peso de las expectativas de todos sobre sus hombros. Kaminari va a tocar esa canción, ¿verdad? ¿Sí? Esa canción. Hay un videoclip en línea y un sencillo en MTV, pero escucharla en vivo va a ser increíble. Ja. Probablemente te sabes todas las letras de memoria, ¿no? Vamos, como si fueras diferente. Apuesto a que tienes almohadas de Pikachu por toda la habitación. Kaminari sonrió para sí mismo al oír los susurros emocionados del público. Sus compañeros llevaban semanas hablando de su actuación. Cuando el presentador lo llamó, la energía en la sala cambió. Y ahora, la actuación final del día, la que todos estaban esperando. En cuanto dijo eso, la multitud estalló en vítores atronadores. El sonido era tan ensordecedor que incluso quienes estaban detrás del escenario podían oír con claridad lo que coreaban. Kaminari. 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 Muy bien, demos la bienvenida a la actuación de la superestrella de Tani Borino. Un Junior High, Kaminari Denki. Solo mi cañón de riel. El grito final provino de todo el público al unísono, sus voces fusionándose en una sola.